20:04, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? ¿Qué muy tal, buenas noches. Diego? Buenas noches, el saludo también para todos los televidentes. Gracias por la compañía. Viernes, por fin, viernes con mucha información que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y hoy, por supuesto, 25N se recuerda un día muy importante, un día internacional para concienciar y para luchar contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Así que no solamente el lazo, sino nuestro compromiso de siempre de sumarnos a esto, a luchar contra todo tipo de violencia contra las mujeres. Es así, señor. No importa o no es suficiente solamente un lazo, sino acciones concretas que se lleven a cabo y que sirvan de ejemplo positivo para una sociedad, valgan para empresas, para personas que se desempeñan en las actividades diarias también o en su día libre. Es necesario seguir concienciando con el ejemplo respecto a estos casos de violencia, de los cuales vamos a estar hablando también. Pero también de muchas otras informaciones, noticias que fueron surgiendo, Diego. Exactamente, y ya arrancamos hablando de eso, porque hoy comenzaron las audiencias de quienes pretenden llegar a la Fiscalía, audiencias públicas. Ojo, tema de violencia contra la mujer también tiene que estar en la agenda de la Fiscalía, porque es una cuenta pendiente que tenemos los paraguayos por los números que hay todavía de feminicidios, de golpes, de violaciones a mujeres y niñas. Y comenzaron las audiencias y quien arrancó hablando fue Carlos Arregui, entre otros, que se presentaron hoy en estas audiencias que van a durar hasta el 2 de diciembre. Uno de los últimos pasos ya antes que la cuestión pase al Estado Legislativo, donde será el siguiente escenario de esta lucha, este camino por la Fiscalía General. En breve ampliamos. Le damos todavía seguimiento al caso de la golpiza que sufría Benjamín Zapac. En este caso, un tercer implicado que había sido imputado por el Ministerio Público. Fíjense lo que pasó. Una jueza rechazó la imputación contra esta tercera persona. Estamos hablando de José Samir Samaniego. ¿Por qué rechaza el acta de imputación la jueza? Te contamos en instantes. Y hablamos del censo. Ahora, 9 de noviembre, fue el día del censo y ahora los últimos datos indican que se llegó a más de un 97% de familias y de casas censadas. El titular del Instituto Nacional de Estadísticas, Iván Ojeda, confirmó que al cierre del día de ayer se concluyó con un alcance del 97.5% a nivel nacional y dijo Ojeda que es una cifra histórica. En el sector urbano, la cobertura final alcanzó 97.2 por encima del 84.2 que se había logrado tras el feriado del 9 de noviembre. Quedó pendiente un 2.8 en zonas urbanas, siendo Central, Asunción, Alto Paraná, Boquerón los que poseen un considerable margen de viviendas que aún no fueron visitadas. En cuanto al sector rural, se logró una cobertura del 97.9, quedando pendiente el 2.1. Los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay son los que mayormente no fueron censados, además de Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraná, Caguazú y Central. Así que según estadística, más del 97% censado. Hablemos ahora de esta polémica ley normativa que ayer recibía la sanción en el Congreso Nacional. El tema y el punto principal que refiere es darle la posibilidad al Instituto de Previsión Social de adquirir una deuda millonaria para poder bicicletear, decían algunos, y para poder saldar la deuda que tienen con proveedores. Y Mario Abdo Benítez, el presidente de la República, quien tendrá en sus manos en días más este documento, ya anunció que va a promulgar esta ley que le va a permitir más endeudamiento al Fondo de Salud del IPS. Él de hecho defendía el proyecto de ley, indicaba que lo que buscan es dotar a la previsional de una herramienta para poder saldar este monto de más de 250 millones de dólares que están debiendo a proveedoras, algunas de ellas farmacéuticas que le dan medicamentos al IPS. Escuchemos lo que decía y cómo defendía este proyecto que ya tuvo de todo, principalmente críticas del presidente Mario Abdo Benítez. Vamos a promulgar la ley y aprovecho la oportunidad para recalcar de vuelta algo que de hecho ya hay luego una ley. Ya está dentro de la Carta Orgánica.
y esta ley vuelve a reforzar lo que ya es luego ley, para que no haya dudas, porque lastimosamente así tenemos que hacer, ¿verdad? Pero en ninguna parte de la redacción de esta ley pone en juego los fondos de los jubilados del IPS. Los fondos de jubilados del IPS no se tocan, no tienen nada que ver. Quien habló en ese sentido, como hablan también de la incorporación de la ideología de género en el proceso de transformación educativa, también mienten. Y hoy volvieron a mentir. Esta ley es simplemente para dotarle de una herramienta al Instituto de Previsión Social para que pueda saldar con la deuda con los proveedores, con mecanismos financieros que va a poder llevar adelante de acuerdo a la capacidad y a la credibilidad que tiene en el mercado financiero el Instituto de Previsión Social. Reitero y recalco, no se toca ni un solo guaraní de los fondos jubilatorios. Hablemos de las próximas elecciones internas, recordemos, 18 de diciembre la fecha. Se está preparando todo, ya veíamos cómo estaban controlando los materiales y también ya arrancó esto que tiene que ver con el envío ya de estas casillas de votación. Comenzó el envío de las casillas de votación, los cuartos oscuros, a distintas zonas. Hoy arrancó esto con miras a las elecciones internas simultáneas, el envío de las casillas de votación a todos los lugares donde se va a votar. Los móviles partieron de la justicia electoral rumbo al Guairá, San Pedro, Canindeyuca, Aguazú, Misiones, Paraguarí y Presidente Hayes, acorde al calendario facilitado por la Dirección de Recursos Electorales. La planificación prosigue con el envío de estos materiales mañana a Canindeyuca, Zapá, Alto Paraná, Itapúa, Ñembucú y Concepción. El domingo 27 las casillas serán enviadas a Mambay y el operativo concluye el 29 con la remisión al Departamento de la Cordillera. Hablemos, como ya veníamos anunciando, de la Fiscalía General del Estado, las postulaciones que en este caso se tienen y las audiencias que se dieron en esta jornada en particular, audiencias públicas que van a seguir realizándose. El día de hoy fue la primera jornada, se escuchó a un total de 6 de los postulantes a la Fiscalía General del Estado. Los miembros del Consejo de la Magistratura culminaron hoy esta primera jornada de audiencia pública. Se presentaron en el Salón Bicameral del Congreso Nacional el abogado Gustavo Cáceres, Luz Caballero, Blas Bernal, Alfredo Barrios, Santiago Brizuela y Carlos Arregui. Los miembros deberán evaluar los puntajes y explicar el por qué le dan cada calificación a cada uno de ellos. La misma corresponde a un puntaje total de 20 puntos en este proceso de selección que se irá sumando a los anteriores que ya fuimos repasando. Cada aspirante deberá exponer y debe, de hecho, exponer en los próximos días hasta el 2 de diciembre próximo su visión actual del Ministerio Público y en el caso de acceder al cargo tiene que comentar también cuál será su propuesta de gestión. Muy bien, seguimos informando nosotros y nos preparamos ya para hablar de la fecha que hoy pone a la agenda de concienciar en esta lucha contra la violencia a las mujeres. Y por sobre todo erradicarlas. En instantes vamos a estar detallando y viendo un poquito más algunas perspectivas de lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer, números, estadísticas, cómo darse cuenta, qué hacer en el caso de que seamos testigos de hechos de violencia. En instantes. Después de la pausa. Muy bien, seguimos nosotros en Puntos de Vista y por supuesto, 25N tenemos tema en la agenda que tenemos que hablar, como decía bien Fernanda, prevenir y sobre todo ver qué se puede hacer para mejorar los números en Paraguay con respecto a la violencia que se da contra las mujeres en distintos ámbitos. Exactamente, es un día, una fecha internacional en la que se recuerda y se busca la erradicación de todo tipo de violencia en contra de la mujer, por eso estamos portando de hecho también los lazos de color naranja, pero decíamos Diego y ya saludamos también aquí a nuestras invitadas. No es solamente portar un lazo, es portar responsabilidad y marcar también con el ejemplo desde donde se pueda y donde se alcance. Estamos nosotros en compañía aquí de dos mujeres que nos van a contar más detalles acerca de este tema. Miriam González, directora del Centro de Documentación y Estudios, y también Susana González de la Unidad de Lucha contra la Violencia Familiar del Ministerio Público. Buenas noches y muchas gracias por este espacio, sobre todo en este mismo día. Podemos arrancar hablando un poco de la situación en general y después hablar de lo que tenemos y qué falta. Pero la situación general, hoy los números, ¿cuáles son? Bueno, los números en comparación al año pasado aumentaron.
aumentaron. El año pasado en la Fiscalía, después seguramente la encargada de la Fiscalía puede corroborar estos, tuvimos casi 25.000 casos de causas ingresadas en distintas oficinas de la Fiscalía en todo el Paraguay. Y en comparación al año pasado que no llegaban a cerca de 20.000. Lo mismo con los datos de la Policía Nacional. Según su estadística de la Policía Nacional, que recoge todas las denuncias que se presentan en comisarías de todo el país, es un número similar. Entonces, si tomamos los números del año pasado y de este año, tenemos un aumento importante, casi el 10%. ¿Qué tipo de casos son cuando decimos violencia que está documentado? En el caso de la Fiscalía tiene que ver con la violencia familiar, distintos tipos, pero sobre todo en el 87% de los casos es la violencia que sufre la mujer por parte de su pareja. Y después el 14% se divide en otros tipos de violencia que tienen que ver con maltrato, con un tipo de violencia física de menor gravedad, diríamos. Pero todos los casos que entran a la Fiscalía tienen que ver con casos ya de un nivel grave, porque es de violencia familiar del artículo 229 y con la diferencia de los casos que se presentan en los juzgados de paz, que generalmente son como los primeros atisbos de violencia que se viven en la familia y en el hogar. ¿Son las mismas cifras las que tienen ustedes como centro de estudios con el Ministerio Público? Sí, aproximadamente. Realmente el Ministerio Público está llevando a cabo estadísticas de denuncias que ingresan en cuanto a lo que es los distintos tipos de hechos punibles dentro de la institución. Y hace aproximadamente 3 a 4 años que lamentablemente lo que son las denuncias por violencia familiar están encabezando a nivel país en cuanto a la mayor cantidad de denuncias que ingresan, sobrepasando a los hechos punibles contra la propiedad, que anteriormente eran los hechos que más... En general, la mayor cantidad de denuncias en Paraguay son hechos de violencia intrafamiliar. Hasta 2 o 3 años atrás era el hurto agravado, sí. Y en tercer lugar la violencia familiar. Hoy día está en los primeros lugares de todas las causas ingresadas en todos los tipos penales. Así es. Los casos que los números que yo estoy diciendo son datos oficiales, o sea que me da las distintas instituciones públicas. Estos datos, estamos pasando a este gráfico. Sí. Este es del centro de estudios. Sí, pero todos los datos que yo trabajo en este informe son datos oficiales. Hago una investigación en las 5 instituciones que están directamente relacionadas ¿Fiscalía? con el tema. El Ministerio Público, la Policía Nacional, los juzgados de paz, o sea, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud y el quinto es... ¿De la mujer? Pues? De la mujer. Y, perdón, ¿hay mejor anotación de casos? ¿Hay más valentía para denunciar o creen que hay más violencia realmente? No, realmente nosotros estábamos haciendo un análisis justamente para tratar de encontrar las respuestas a esta explosión, para decirlo de una manera, de casos que van ingresando, y lo que nosotros observamos es que hay una mayor visualización de las situaciones de violencia que anteriormente se normalizaban, se naturalizaban, como que pasaba nomás luego y que tenía que pasar y que eso era parte normal de relacionamiento familiar. Esto con tantas campañas que se vienen haciendo, logramos visualizar, entonces las personas empiezan a darse cuenta que lo que anteriormente tomaban como algo normal, algo natural, no está bien, y empiezan a denunciar. Y tenemos denuncias de las propias víctimas, ya empiezan a involucrarse los demás miembros de la familia, porque antes era, no, deja, es cosa de ellos, nosotros no nos metamos. Sí. Pero hay otro factor que nosotros estamos viendo hace unos cuantos años, el involucramiento de la sociedad, porque estamos recibiendo denuncias de terceros, desconocidos incluso, docentes, que ven una situación de agresión en la calle o que escuchan una situación de agresión que ni siquiera probablemente le conocen a las personas que están
siendo agredidas y llaman y comunican y cuentan cosas que antes eran no te Videos metas. viralizados y eso. Exactamente, entonces lo que nosotros creemos es que no es que haya más situaciones de violencia en sí, sino que hay un mayor involucramiento y se empieza a dar a conocer a las autoridades estas situaciones. Primeramente, antes de que usted me responda también, en el caso de su cargo como tal, ¿verdad? Dentro del Ministerio Público, ¿por qué hay algunos mecanismos que no funcionan no para prevenir, sino en ese momento, órdenes de alejamiento, ese tipo de medidas restrictivas, ya una vez sucedido el hecho de violencia? ¿Por qué? Lo que pasa es que el Ministerio Público, eso es algo que tenemos que entender y es importante, por eso me parece importante este tipo de charlas, Sí. porque el Ministerio Público tiene una función específica. Nosotros somos un órgano de persecución, Sí. o sea, el Ministerio Público actúa cuando ocurrió el hecho. Para la prevención están otras instituciones, principalmente la Policía Nacional. La Policía Nacional sí tiene doble vía, tiene doble actuación, que es de prevención Sí. y de persecución. ¿Verdad? Entonces, la primera institución que debe actuar para prevenir que ocurra una situación de violencia es la Policía Nacional. Con la intervención a través de, si se recibe una denuncia, que dentro del protocolo de actuación de la Policía Nacional, los casos de violencia familiar tienen un código rojo. O sea, ellos tienen dentro de lo que es su actuación como una prioridad. Si ellos reciben un código, que cada hecho tienen un código Sí, con sí. el cual lo identifican, si reciben es una llamada de auxilio por ese código, ellos tienen la obligación de acudir hasta el lugar y dar una respuesta rápida y ver cuál es la situación. Eso se considera prevención. Prevención y corte de la situación de violencia si se está La dando. policía mejoró también, ¿verdad? Porque antes escuchábamos mucho que decían, váyanse nomás, tranquilícense. Ahora creo que son más efectivos. Lo que pasa es que estamos trabajando hace ya varios años en capacitaciones interinstitucionales. O sea, desde el Ministerio Público nosotros inclusive estamos trabajando, este año inclusive hicimos cursos de capacitación para el personal policial a los efectos de darle las indicaciones de qué es o cómo tienen que abordar este tipo de hechos. Porque nosotros sabemos cuál es una de las características una de las variables que nosotros como investigadores y órgano persecutor en hechos de violencia familiar, que sabemos que es una variable en el 80 o 90% de los casos, es que cuando ocurre la situación de agresión fuerte, de violencia, y que la víctima, por ejemplo, decide comunicar esas situaciones a las autoridades, ¿qué pasa? Cuando digamos que los ánimos se calman y se da cuenta que su agresor, con quien tiene un vínculo emocional, porque eso es algo también un elemento que hay que tener en cuenta, que no se dan los demás hechos punibles, que por ejemplo, contra la propiedad o no hay ese vínculo. ¿Qué pasa? Se da cuenta que esa persona con quien tiene un vínculo va a estar privada de su libertad, se va a alejar de esa persona, entonces ahí viene una de las situaciones, que es la retractación o tratar de disminuir la situación. Claro. La propia víctima. Pero nosotros sabemos que es un elemento que tenemos que tener en cuenta y buscar el mecanismo para que esto no incida dentro de lo que es la investigación. Miren, Sí, en realidad a mí me gustaría hacer varias puntualizaciones. La primera, que la Policía Nacional no previene nada. Esa es una primera Es cuestión. una deuda. No puede prevenir. Su trabajo no es prevenir, su trabajo es actuar cuando ocurre un hecho. El primer lugar donde la gente va es a la comisaría, ciertamente. Pero la comisaría, según la Ley Integral de Protección a las Mujeres contra toda forma de violencia, lo que tiene que hacer es derivar esa denuncia. Primero efectivamente hacer la primera acción, Sí. ¿verdad? Sobre todo en un caso de gravedad, si es que hay una pelea, claro, interviene. Pero el caso va o al juzgado, si van a tratar el caso como un caso del ámbito civil, con la ley 1600, o si amerita el caso con la fiscalía, que sería ya un tipo penal, ¿verdad? Sí. El artículo 229. Esa es una primera cosa. La prevención se hace
en las escuelas, desde las campañas que hace el Ministerio de la Mujer, y cuando la mujer por alguna u otra ocasión recurre a los hospitales públicos, por ejemplo, me caí, se cayó la puerta, etcétera, etcétera. Por ahí se puede hacer la prevención. Y una de las cosas que todavía, a pesar de la linda ley que tenemos, la policía cuando vos te vas, te dice, no pueden hacer nada, mucho tampoco. Tienen que derivar. Y ahí es donde el ensamblaje de la acción interinstitucional es débil. Es débil, porque o sea, no el es trabajo... solo de una institución el problema. No. El abordaje de la prevención, la atención y la sanción de la violencia tiene que darse en un marco interinstitucional. Vamos a continuar hablando de esto. Tenemos una breve pausa nosotros. Sí. Es súper interesante, también por supuesto aprendemos mucho nosotros, pero queremos saber un poco más. Hay casos que no se registran, hay formas de violencia que no son, digamos, delitos, pero que hay que combatir también. Y muchos otros temas que tenemos en la agenda para hablar en esta noche, Fernanda. A la vuelta de la pausa, sí. Bueno, muy bien, seguimos nosotros acá conversando en este 25N, muy interesante todo lo que estamos abordando. Gracias, Susana, Miriam, por estar con nosotros esta noche. Ya tenemos un panorama general, ¿verdad? La situación general decimos, porque, pero la previa, el futuro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo me quedé un poco desilusionado cuando escuchaba los números, pero después si uno reflexiona un poquitito, también quiere decir que mejoró el sistema de denuncias, para agarrarnos de algo positivo, digo. Pero ¿qué hacemos para mejorar, para que el Paraguay realmente logre construir una sociedad igual? Sí, lo primero es que la educación igualitaria y sin discriminaciones tiene que darse en la casa y en las escuelas, desde los primeros años. O sea, los niños y las niñas tienen que aprender que tienen los mismos derechos, que no es de menos valor la niña porque es mujer, y los varones. Entonces, a partir de ahí, y además, cuando son más niños, fíjense, los niños y las niñas no hacen discriminaciones. Somos los padres y las madres las que le vamos a decir, no te juntes con las nenas, no juegues con la muñeca. ¿Qué nena exacto, no llore, exacto. Esa es la cultura que tenemos que cambiar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde mi punto de vista, hay muchísimos avances desde las instituciones públicas. Yo debo reconocer que hablar hoy de este tema de manera pública era impensable hace 40 años. O sea, la lucha que hicimos las mujeres por el tema de una vida libre de violencia tiene 40 años. O sea, la historia no es nada. Voy a hablar de esto. Y mira, que preguntarle cuando puedas a tu abuela qué hacía si es que era una mujer maltratada, se callaba. Le daba vergüenza a la gente. En la fiscalía ahí se siente el machismo, se siente violencia contra la mujer. Para ustedes, digo. Institucionalmente. Te pregunto, una pregunta personal te hago, doctora. Le ponen un aprieto, creo. El Ministerio Público tiene una situación peculiar. Entre agentes fiscales somos más mujeres que varones. Últimamente se da esa situación. En cuanto a lo que es agentes fiscales, también observamos eso en lo que es, digamos, los cargos, los otros cargos, aparte de agentes fiscales. Pero sí, nos pasa a nosotros. Yo hace poco estuve en un juicio oral, estoy participando, y una de las partes se refirió hacia mi persona de una manera, con un término un poco despectivo por mi condición de mujer. Yo me quedé sorprendida porque no lo esperaba, pero nos pasa porque a los demás colegas varones de esa manera no les pasa normalmente, ¿verdad? Entonces todavía tenemos de repente ciertas situaciones que nos pasan. Nosotros estamos hablando profesionales que pasamos por las mismas situaciones que los colegas varones para poder llegar al cargo o para poder llegar a tener exactamente, y de repente todavía nos encontramos mucho menos de situaciones que se daban en épocas anteriores, que escuchamos de colegas ya mucho mayores, que en la época anterior de cómo era sobre todo el sistema penal, que eran pocas mujeres las que eran, digamos, aceptadas en esa área.
Hoy sí, hay muchísimos, ¿verdad? Tenemos nuestro pizarrón nosotros acá. Sí. Para hacer la tarea. Muy bien. Vamos a hacer la tarea, vamos a aprender. Porque, perdón, digo, Sí. mucho estuvimos hablando de violencia principalmente Sí. familiar, pero la que va a la física. Yo quiero preguntarle, ¿qué más es violencia? No sé, ¿alguna de las dos sí se puede? ¿Se animan a ir a la pizarra? Lo que tenemos que tener en cuenta tenemos que anotar. Claro. Sí. Que nos yo quede pensé que tarea para no, nosotros. por eso, lo que tenemos que definir o entender también es una situación. En cuanto a lo que es el tipo penal de violencia familiar tipificado en el artículo 229 del Código Penal, hasta establece dos tipos de violencia. Y podemos anotar eso. Violencia física y violencia psíquica, ¿verdad? Pero hay que entender que la violencia física puede significar tiene distintas modalidades. Es lo mismo que la violencia psicológica o la violencia psíquica. Una de dos del por brazo, eso. por ejemplo. Puede ser una situación cuando es a los efectos de ejercer una situación de dominio sobre su víctima, ¿verdad? El agarrón de manos, Eso el sí. estirón de pelo, o el pinchazo, para que no se Me para que no levanto, hable o se permiso, calle. perdón, porque me pica todo que quiero que se anote ahí la fiscal. Ese tipo de cosas. La tarea. Sí, fiscal, a ver, Permiso. uno de los dos, no sé, No, ya, rojo, azul, ya que estoy entonces azul. este le doy bien. ¿Qué es violencia entonces? En ese tipo de aspectos así, desde lo más básico, por así decirlo. Bueno, por eso, Algunos. si vamos a ir por la violencia física, puede ser estirones, no sé si se entiende mi Sí, letra, ¿verdad? sí, súper bien, bien. fíjate. Ahí está. Empujones. Incluso esos empujones parecieran ser nada, ese que te agarran el sacudón que le dicen también. Claro, claro. Lo que tenemos que tener en cuenta es el contexto en el que se da esa situación del estirón, del empujón, si te estira para que no te Y caiga ese o dedo algo así muy así. cerca de la cara, ese sí Claro, ¿verdad? Una amenaza. Golpes, que acá ya vamos, ¿verdad? Golpes, Los pinchazos, eso que estirones decías, ¿no? de cabello. Y golpe a la mesa, golpazo de puerta. Ese tipo de cosas. Bueno, esa es una situación que es muy importante porque eso podría entrar dentro de lo que es Psicológico. la violencia psíquica. Ah. ¿Y qué pasa? Que muchas veces solemos escuchar, pero yo no le hice nada, yo rompí algún objeto, Sí. yo no le toqué, pero rompió El plato de comida. plato, o No le- golpeó la pared para no pegarle, te dicen, ¿verdad? Pero eso ya es una situación porque le está intimidando Ya es una y con demostración de eso poder. busca disminuirle a su víctima. Mira lo que te puede pasar. Mira, exactamente, es como una Ahí- advertencia de que la siguiente va a ser, y es lo que normalmente pasa. la Lo amenaza. que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de violencia de buena primera no te va a pegar, Claro. no te va a dar un estirón o no va a romper un objeto. Pero como dicen ahora Va los a ir chicos, gradual. ahí no es entonces. Ahí no es. Cuando pasa estas situaciones, ahí no es. Te notó Fernanda Viterbi, Sí, muy juvenil. Adelante, ahí para agregarle nada más en Bueno, lo la, que es prim- la psíquica. primera es todo lo que daña, ¿verdad? Todo lo que produce algún tipo de daño. Daño, ¿verdad? El que sea. Grito. El que sea. Por ejemplo, una de las formas más comunes de ejercer violencia hacia las mujeres es la cuestión de decirle, vos no vales, vos no servís, está mal esto. No, pero vos no vas a poder hacer eso. Ese socavamiento a sus capacidades. Con Que las va un poco niñas- con lo psíquico A también. una niña, sí, ¿Y con claro. las niñas cómo sería? También lo mismo. Lo mismo Como un pasa. caballo. Un padre. Fíjate que bueno, por suerte hoy estamos rompiendo estereotipos, ¿verdad? Antes yo no podía jugar al fútbol, no era una cosa. ¿Por qué? Porque era mujer, porque me podía golpear, porque en Xinyaranga yo era débil, ¿verdad? Entonces, el tema de violencia, sea física o psíquica, esto es todo lo que produce daño a la mujer, ¿verdad? Lo otro tiene que ver cuando ocurre, acá mejor. Sí. Yo no tengo tan buena letra como la No, está bien, se La ve. fiscala Ahí está. Se ve médica me súper iba a hacer la otra. ocurre en el marco de esto es muy importante para que se entienda, en el marco de
relaciones desiguales. ¿Qué padecimos con esto? ¿Cómo? Relaciones desiguales, relaciones asimétricas. Por ejemplo, ¿qué es lo común en una casa? En una familia. Mamá, Que papá. hay un jefe de familia, Claro. que es el hombre. Ya tenemos que decir, esto ya va cambiando, pero lo tradicional es que haya un jefe de familia, que es el hombre, que es el que dice qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces la mujer o acompaña eso o se repliega. Entonces, ese repliegue muchas veces puede darse porque esa mujer no se siente en igualdad de condiciones, porque ya desde la cuestión, desde la misma educación le dijo su mamá, le dijo su papá, vos tenés que obedecer al marido. Automático. Es cultural, que es lo que se va rompiendo. Esto que dice la fiscala, los hombres se enojan porque son retobados sus mujeres, es porque se está rompiendo esta Se cultura. nos va acabando nomás el tiempo. ¿Podemos girar la hoja para mostrar nomás que teníamos muchísimos temas? Y bueno, invitarnos a otro momento. No, teníamos muchísimo acá. Gracias a los compañeros, a las compañeras que estuvieron trabajando en esto. Yo creo que para cerrar nada más, haciendo mucho hincapié también en lo que decían ambas, ¿qué hacer si somos testigos de un caso de violencia? Denunciar. Lo decía Bueno, la fiscal, ley denunciar. hoy te permite, o sea, vos podés llamar al 137, vos podés Al irte a la 911. comisaría, Ahí o están sea, los vos números. podés intervenir en cualquier Ese no te caso metan, de violencia. ya no cobra. No existe, no existe. Al contrario, métete y denuncia. Y no Sí, solo eso, sino que como ciudadanos es necesario que sepamos que como ciudadanos tenemos no solamente que podemos hacer, sino tenemos una obligación Tenemos la obligación. También. de Tenemos la comunicar obligación. cuando tenemos conocimiento Un de hecho una punible, situación, sí, de está cualquier obligado. hecho Sí. punible y si vemos una situación en donde inclusive puede estar, hay riesgo de vida de alguna persona, sí, podemos hacerlo. No solo podemos, sino debemos hacerlo. Gracias, Miriam, gracias, Susana. Bueno, muy amable, a realmente. ustedes también por el espacio. Justo en este Pero día tenemos me pendiente, gusta. quedan varias horas. Mira, Quiero cuando muchísimo, quieran. Porque estamos hablando apenas de violencia psíquica, violencia Sí, nos hablamos psicológica, de mental. muchísimas cosas, pero sí, tenemos- cuando quieran el ahí cuaderno está blanco. No, y ahí Sí. tienen el artículo, se van a encontrar para 5 o 6 temas más, Excelente. programas más. Gracias por Muchísimas venir, en gracias a serio. ustedes. Gracias. por la invitación. Bueno, Por favor. 20 horas con 51 minutos. Hacemos pausa. Y ya ¿sí? venimos.